Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hoy vamos a tener un programa especial. Bueno, no me he presentado, soy Adrián Alba. Al otro lado de la línea tengo a Pablo, como siempre. Hola, Pablo. Hola. Y como seguramente habréis visto en el título, tenemos a un invitado especial que es Paco Gómez. Muy buenas, Paco. Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues vamos a empezar el programa como siempre. Vamos a hacer un repaso a los comentarios más relevantes del programa anterior y después pues veremos qué respuestas tenemos a la pregunta del programa. Yo no tengo ningún comentario relevante. Pablo, ¿tienes tú alguno? Yo sí, bueno, tengo en iVoox tengo algún comentario diciendo que, agradecen la clasificación que habíamos hecho de mecánicas y que está muy bien el programa. Y en general les gusta lo que hemos estado haciendo, sobre todo nos dicen que les ha gustado que no solamente hagamos la descripción técnica de cada una de las mecánicas, sino que hablemos de sus pros y contras desde el punto de vista de creadores de juegos. O sea, no solamente me gusta, no me gusta, o funciona así o funciona así, sino bueno, esto te va a venir bien cuando hagas esto o te va a venir mal cuando hagas esto otro, ¿no? Sí, Eso ha comentado David Sánchez de Dandra, que es nuestro comentarista habitual. Sí. Le tenemos que invitar al programa para que haga una sección o algo así, ¿eh? Y luego también en Twitter. ¿Y alguno más tienes? Tengo comentarios sobre la pregunta que dejamos pendiente. Sobre la respuesta. Vale, pues la pregunta del programa anterior era ¿dónde están las mates en los juegos que os gustan? Y como a esta pregunta tampoco me estaba respondiendo mucha gente, hice una pregunta también alternativa que fue ¿qué juegos conocéis con gran componente matemático? Aquí sí hubo más respuesta. Por mi parte me respondieron por Instagram sobre todo, me mencionaron dos autores, Nicia y Paco Gómez, que le tenemos justo hoy aquí, así que salió a la palestra. Pues y después... No, estuvimos decidiendo entre los dos y te preferimos a ti, Paco. Sí, claro. Sí, nos estuvimos debatiendo, Pablo y yo, encarnizadamente, diciendo, no sabemos a quién traer. Hacer una entrevista en inglés o en alemán, que menuda pereza. Sí. Teniendo a un crack tan cerca, ¿para qué te vas a liar? Y luego también salieron unos cuantos juegos que han sido Alta Tensión, Set, Blood Bowl, Ardillas del Bosque, Traffic Jam y Cobardes, que creo que estos tres últimos son tuyos, Paco. Sí, igual está mi madre comentando, además de David de Dandra. No, había alguien más y creo que no era tu madre. Han salido unas cuantas veces tus títulos, sí. Sí, han salido. Tengo que decir que esto de que me relacionen con las matemáticas con Manicia, pues está bien porque él es doctor en matemáticas y yo hago lo que puedo, pero me da un poco de vergüenza cuando comparan o dicen, bueno, juegos matemáticos de Nicia y Paco Gómez, no sé. O sea, no sé dónde esconderme porque bueno, pues oye, uno hace lo que puede, lo hace lo mejor que sabe y puede, pero no me puedo comparar con el maestro. Bueno es innegable. Es innegable que el referente español en los juegos de mesa, todo lo matemático asociado a ellos, yo creo que tú por lo menos eres el más sonado. No sé si hay más, pero... Tengo esa fama, así que debo ser el infame. No, muy bien. Que te pongan el sobrenombre del Nicia español, pues nada... nada mal, ¿no? Te podían haber comparado con cualquier otro, pero bueno. Y luego además... yo escuché a un tipo que sabía bastante de matemáticas que suele decir que las matemáticas son iguales para todos, ¿no? Un tal Paco Gómez. Bueno. Y que da igual que seas doctor o que seas ingeniero o que seas contable o que seas lo que sea, si al final estás usando muchas mates en tus juegos, pues es normal que te pongan ese San Benito, que bienvenido es, yo creo. Sí, a ver, que lo agradezco, pero que no es comparable. Pero bueno. Agradecemos tu modestia, pero bueno, quienes te llaman las cosas somos los demás, así que tú lo tendrás que asumir. Vale. Si lo fueras diciendo tú por ahí ya sería otra cosa, pero como es al revés. Sería muy injusto y sería indigno. Bueno, para quien no conozca a Paco Gómez, pues Paco Gómez es autor de varios juegos que hemos comentado ahora mismo, Ardillas del Bosque, Traffic Jam, Cobardes, dentro de poco saldrá Penaltis y no sé si alguno más.
y Fiesta de regalos, que es un juego infantil. Que son juegos que tienen un componente matemático serio. O sea, están... Todos los tienen, los míos y los de todos los autores. No sé, a lo mejor hay algún juego de hacer un poco el gamba, pues que las matemáticas no están ahí mucho por detrás, pero todos los demás, de manera consciente e inconsciente, los jugadores pueden hacer cálculos o no, pero lo que mueven los juegos son matemáticas, sin lugar a dudas. Uh-huh. Sí, o sea, igual quizás... lo característico tuyo es que haces explícito en el diseño los cálculos que has tenido en cuenta para ajustar los juegos, que muchos otros pues lo hacen de otra forma, ¿no? Yo creo que es la divulgación que hago de ello, porque mis juegos tienen matemáticas, pero es que todos los tienen, aunque a lo mejor el propio autor pues no repare en ello o ponga el foco en otra cosa. Uh-huh. Sí, obviamente, si no tiene todo un buen equilibrio matemático no va a funcionar bien. Eso en todos los juegos lo puedes ver, si te pones a analizarlo lo vas a ver. Pero pasa eso, lo que tú dices, ¿no? Que yo puedo hacer un juego e ir equilibrándolo según vamos jugando y al final matemáticamente quedará equilibrado, o puedes ir directamente diseñando el juego a través ya de una herramienta matemática que quizás hasta te facilita el proceso de la creación. Bueno, el equilibrado de juegos es un campo en el que lo puedes usar, pero en la propia concepción del juego, la propia mecánica o la propia sensación, o sea, lo que a ti te transmite un juego, lo que tiene detrás también son matemáticas. Sí, luego igual hablamos un poco de teoría de juegos, que te gusta mucho también, ¿no? Okay. El tema de Dilema del prisionero, Paloma y Halcón, todo ese tipo de cosas que bueno, que son matemáticas, pero son partes muy bonitas de las matemáticas, a mí por lo menos. Decías así. Y eso, a partir de ahí también has trabajado mucho, ¿no? No solamente simular ni tal, sino tirando más de lo que es teoría matemática, ¿no? Sí, bueno, parto de muchos puntos para diseñar juegos y uno de ellos son modelos de teoría de juegos, por ejemplo. Traffic Jam, del juego del que hablaremos hoy, pues parte de las matemáticas, sí. Luego, pues, se representa con atascos en la carretera, pero no dejan de ser también mates, como en el mundo real. Vale, hablando de partir, igual podemos empezar ya directamente, ¿no? Con sí, eso iba a decir. La pregunta. Sí. Vamos a empezar con la entrevista y, bueno, pues tenemos por lo menos... Lo que queremos hacer en la primera parte de la entrevista es conocerte un poco más como jugador, cómo llegaste al mundo de los juegos de mesa y qué juegos jugaste por primera vez. Muy bien, pues yo tengo la sensación de que he jugado siempre y he diseñado juegos desde siempre. Y cuando me preguntan por los primeros juegos, pues yo veo que las respuestas de unos y otros, pues los que compartimos generación son parecidas, pero a mí me gustaría empezar por los primeros de todos y a los que no se les da mucha importancia, pero que para mí son capitales, y son los juegos que nos enseñan nuestras madres. Hay una tradición de juego de madre a bebé que es muy fuerte y de la que a lo mejor no somos conscientes. Yo reparé en ella con mis hijos, que ahora tienen 12 y 11 años, y la transmisión cultural, lúdica, que hace la madre de pequeños juegos a sus bebés y a sus niños, siendo muy pequeños antes de mover una ficha o de tirar un dado, es realmente espectacular. Y es tradicional y es cultural porque pasa de generación en generación, de madre a hijos y también de abuelas a hijos. Ver a una abuela jugar con sus nietos es espectacular y no hablo, bueno, ahí pues a lo mejor no hay grandes modelos matemáticos detrás de ellos, pero la manera en que juegan las abuelas con los nietos, estoy convencido que se ha transmitido generación en generación desde hace siglos. Juegos tan sencillos como me tapo la cara con las manos y simulo que desapareció. Sí. O juegos como tocar el hombro izquierdo cuando yo estoy a la derecha y entonces le hago creer al otro, o juegos donde simulo que le estoy quitando la nariz al niño con ese truco, ¿no?, de esconder el dedo pulgar. O hay una serie de juegos que son los primeros que hemos jugado todos y que la transmisión pues ha venido por vía femenina, como en muchas tradiciones culturales, y yo creo que es un campo que merece estudio y que es muy interesante. Luego pues vas necesitando aprendizaje y toda la infancia que
está preparada para que juguemos y aprendamos, pues claro, desarrollamos juegos más complejos, pero los primeros me gusta decir que son los de mi madre y los de mis abuelas. Los de casa. Sí, los de casa y empezamos aprendiendo por ahí. ¿Y cómo se te ocurrió crear un juego a ti de juego de mesa? Pues ¿Fue así, desde siempre, saliendo de aquí? siempre, o sea, desde niño he hecho juegos muy malos, pero siempre había en casa cartón de caja de galletas, plastilina, pegamento, siempre estaba ideando. Me llevo 5 años con mi hermana y a lo mejor eso ha podido ser un desencadenante porque la distancia pues es un poco marcada y a lo mejor tenía más tiempo para diseñar juegos que para realmente jugarlos con ella, porque bueno, pues a medida que ya crece y va cogiendo capacidades, pues el hermano mayor pues coge otras distintas o tiene otras motivaciones y quizá esa posibilidad menor posibilidad de jugar con ella, pues me hizo enfocarme a diseñar juegos y desde niño lo hago así. De niño programaba mis jueguecitos, también soy informático, Pablo, como tú, aunque con menos habilidad que tú para hacer algunas cosas. No lo creo. Y de chaval, de niño ya programaba mis jueguecillos y me decidí a hacer informática para programar juegos. Luego he descubierto que la informática pues sirve para otras cosas, para ganarse la vida, está muy bien. Y los videojuegos que se desarrollan en un campo brutal. Pero bueno, al final preferí coger la vía de servicio de los juegos de mesa que están más a mi alcance y donde puedo ser autónomo para diseñar un juego yo mismo con mis cartulinas, mis tijeras y mi pegamento. Es bastante curioso la cantidad de informáticos que hay en este mundillo, ¿no? De la creación. Sí, no, es verdad, es un tema que habría que analizar. Y no sé si es la informática que lleva a los juegos o los juegos llevan a la informática, pero sí es verdad. Hay un montón de cosas básicas en la informática, pues como son los bucles o las secuencias y tal, que reverbera mucho en el mundo de los juegos de mesa y es curioso cómo algunos acabamos aquí y no sabemos si, como tú decías, si porque A implica B o porque B implica A. No sé cuál es la línea causal, pero es curioso. Yo creo que por parte será, yo creo, no soy informático, pero que como os gusta la informática, los juegos de mesa os gustan porque es como una especie muy resumida, ¿no?, de lo que puedes hacer en el campo informático. Mira, yo lo noto escribiendo reglas. No soy el mejor escribiendo reglas, me esfuerzo mucho, pero no tengo la chispa que tienen otros que no son informáticos. Y yo me doy cuenta que escribo las reglas siguiendo el esquema del pseudocódigo informático. O sea, con esas estructuras de repeticiones, de decisiones, o sea, como si tuvieras que jugar al juego siguiendo una secuencia lógica y unas repeticiones y unas condiciones, y así es como lo escribo. Que eso está muy bien para hablar con máquinas, pero no sé yo si es la mejor estructura para hablar con personas, que es que no, porque luego pues veo, hay gente que no son tecnológicos y escriben reglas de maravilla. Bueno, vamos a cambiar un poco. Vamos a ver qué juegos juegas tú ahora mismo ahora. O sea, ya ha pasado el tiempo, estás jugando a juegos modernos y juegos que ya estén publicados, que no sean los de nuestra infancia. Pues ¿a qué juegos sueles jugar tú actualmente? Pues mira, aquí entre diseñadores de juegos sabemos que principalmente jugamos nuestros prototipos. Yo además tengo la suerte de tener a mi equipo de pruebas aquí en casa, que son mis hijos. En las cajas de mis juegos aparece mi nombre, pero deben aparecer los tres, porque Héctor y Claudia pues aportan un montón y están dispuestos a probar siempre. Como mis juegos son sencillos y cortos, pues nos permite en época creativa jugar todos los días. Todos los días hay cambios y todos los días se prueban cosas. Eso es así. ¿Y a qué otras cosas juego? Pues mi grupo de juego es mi familia, entonces pues adaptado un poco pues a los gustos de cada uno. Pues juego mucho al Gandalf Multi porque es el juego favorito de mi hijo. O juego pues principalmente parties, juegos fillers, juegos sencillos. Más familiares, ¿no? Todos. Sí, más familiares. También de inicia, y euros, pues la verdad es que muy ligeritos. Incluso yo
quizá también por preferencia mía. Tampoco a mis hijos les quiero forzar, sino que jugamos a lo que nos gusta a todos y a lo mejor llegamos ahí, pero sí, jugamos cosas sencillas, principalmente cosas sencillas y además nos permite cambiar de juego y así es más dinámico y damos gusto a todos porque al final todos tenemos, tenemos una... O sea, cada vez que hay que elegir juego, pues ya estamos, porque a mí me gusta este, pues a este no jugamos nunca, Sí. Supongo que será algo parecido en todas las casas. Sí, hay veces que a mí me pasa. Nosotros somos dos en casa. Mi pareja y yo jugamos habitualmente y siempre que nos vamos a poner a jugar muchas veces estamos diciendo ¿a qué jugamos? Y más tiempo pensando a qué jugar que ponernos a jugar. Pero bueno, es lo que pasa. Ya nos has contado por qué te entró la vena de diseñar juegos de mesa, pero claro, en algún momento tú llegaste también a Ludo. Sí, y un poco de casualidad. Fue un día de estos mágicos que no sé por qué me dio por buscar en Google y localicé Ludo y te aseguro que hasta ese día no se me pasó por la cabeza que, fíjate, ni siquiera que los juegos de mesa tuvieran autor, hubiera gente dedicada a diseñar juegos para publicarse y que otros los jugaran. Era como que mi afición siempre era hacer mis propios juegos para jugar yo con mis amigos. Y no se me ocurrió pensar que podía haber gente pues que pudiera dedicarse a esto, acaso como afición. Desde luego que lo es, pero bueno, no sé, pues no era muy consciente. Eso fue en el verano del año 13, del 2013. Localicé el Ludo, pregunté si había gente en Madrid. Debíamos ser entonces en Madrid unos 8 socios así. No se veían periódicamente ni tenían relación, por lo menos como asociación, podían coincidir en algún evento y organicé un encuentro o propuse que nos viéramos todos en las LES del año 2013. Y ahí pues les propuse reunirnos de vez en cuando y empezó el grupo a partir de aquella Navidad. Entonces se formó un grupo y todos los meses empezamos a vernos. Éramos muy poquitos y ahí empezaron los encuentros de Ludo en Madrid que luego se replicaron en otras ciudades y con en un grupo de WhatsApp de autores o diseñadores, gente aficionada, como ahora pues se ha replicado en otras áreas. Y ese fue mi primer contacto y fue un punto de despegue completo, porque igual que digo que he diseñado juegos toda la vida, pues estoy convencido de que, hoy ninguno soportaría el más mínimo filtro, ni el mío. Si los conservara, los quemaría seguramente. Tacharía el nombre del autor. Pero bueno, pues la asociación y conocer gente afín, pues hace que despegues y que aprendas una barbaridad. O sea, que entraste cuando eso estaba todavía en Bragas. Era Ludo, nada, 8 personas, muy poquitas. No, en Madrid, creo que la asociación llevaba un par de años andando y bueno, pues oye, que los primeros que pusieron la primera piedra, pues es de agradecer. Gracias a ello, pues descubrí una afición que no sabía que existía. Y bueno, pues pude ayudar en esos primeros pasos y los 2 primeros años de vida de Ludo Madrid, pues fui el coordinador. Luego el siguiente año pues ya le pasé los trastos a Jaime González, ahora en WAG Studio. Y bueno, ahí he conocido pues a gente maravillosa. Mira, los 2 socios más veteranos que quedamos de aquellos primeros encuentros somos precisamente Manu Palau, que es el editor de Traffic Jam, y yo, que era el coordinador. Y fíjate, pues llevamos ya 7 años hace que nos conocemos. Sí, ya bastante tiempo, sí. ¿En aquella época se organizaba Protos y Tipos o cuándo empezó Protos y Tipos? Pues yo creo que sí se organizaba. De hecho, no sé si fue como el motivo principal, ¿no? Sí, el primer encuentro pues se organizaba pues de manera más modesta. No sé si en un camping. Yo no participé. Los 2 primeros años no tuve conocimiento y luego pues tardé a lo mejor un par de años más en asistir al Protos y Tipos. Y bueno, pues lo que yo intenté en Ludo Madrid era replicar el modelo del Protos y Tipos a nivel local, participando pues unos poquitos
que bueno, pues que empezamos a crecer y llegó un momento que pues, ahora mismo somos más de 100. Solo Y en en las Madrid. quedadas esas mensuales no os juntáis los 100, ¿no? Porque eso tiene que ser inviable, Es ¿sí, no? es una locura, ¿no? No, además ha evolucionado mucho el grupo porque al principio pues éramos pues todos aficionados principalmente, pero fíjate que estaba Aritz de Asmodee, que claro, yo alucinaba, ¿no? O sea, yo veía que había gente que lo sabía todo y yo no sabía nada y las charlas que nos daba, pues vamos, para mí me abrió los ojos un montón. O sea, sin Ludo seguiría haciendo juegos para mis amigos y tendría los cajones llenos de cartón que no irían a ningún sitio. Bueno, ha sido tu lanzadera de despegue, Ludo. Sí, pero yo creo que en general de todos. O sea, sí. he visto crecer a muchísima gente, especialmente en Madrid, que es donde me he movido, y yo veo que este mundillo tiene cosas buenas que no tienen otros y es esa capacidad de compartir y esa generosidad y esa colaboración global que tenemos entre todos de apoyarnos y de compartir experiencias, información y bueno. Sí, es verdad que yo desde que estoy en Ludo, la gente comparte todo, o sea, no tiene problemas en compartir, en ayudarte. Igual te puedes encontrar a alguien que es un poco más reacio, pero por lo general la comunidad es muy sana. Sí. Yo en el tiempo que llevo también puedo decir que el crecimiento ha sido muy grande porque yo tenía mis prototipos en mi casa y hasta que no entré en Ludo no han evolucionado. Han estado ahí sí. Bueno, en un cajón. Sí, y no tenían, y claro, lo que son ahora no tienen nada que ver con lo que empezó. O sea que es un buen punto de partida. Como diseñador de juegos, hay una pregunta que creo que va a ser ya habitual en el programa. Y aunque creo que es obvia, ¿tú qué priorizas? ¿La temática o la mecánica? Más que priorizar, también por dónde empiezas. También. Pues mira, es una pregunta que es verdad que es muy tradicional y bueno, pues hay partidarios de una cosa y de otra y yo intento pensar en cómo lo hago y no encuentro un patrón. El proceso creativo es en mucha medida inconsciente y yo no decido los juegos, es como que la musa te pilla en la cama y te suelta esas ideas, ¿no? Que has estado barruntando en el inconsciente y te las suelta. No te sabría decir. O sea, si repaso mis juegos, tienen orígenes muy distintos. Los dos de los que hablaremos hoy están basados en algo que a mí sí me gusta, que es que están basados en el mundo real. El mundo real es extraordinariamente interesante. Hay científicos o gente que desde distintas disciplinas intenta entenderlo y diseña modelos para predecir cómo se comportan. Esos modelos, desde luego, pues tienen una base matemática y algunos con mejor o peor fortuna, pues lo intentan predecir. Y yo interpreto los juegos como un modelo simplificado de esos modelos del mundo real. De manera que hay juegos que son reducciones de sistemas que yo veo en la naturaleza, que veo en la biología, que veo en la economía, que veo de los que vamos a hablar hoy, pues que yo veo en las carreteras o que veo en los partidos de fútbol. Están basados en sistemas reales. Vale, pues no le vamos a dar más vueltas y vamos a empezar a hablar de estos juegos, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con Traffic Jam. Estupendo. Vale, la idea, ¿cómo te surgió del Traffic Jam? Ya sabemos que es del mundo real, que te ha gustado que sea del mundo real. Con el coche hasta los topes, yendo a Benidorm, pasando un calor en el atasco de salida. Te vino en un viaje, en el atasco de Nueva York. ¿Dónde fue esto? Pues mira, es sorprendente porque la idea no es mía. O lo que disparó que fuera un juego de mesa no fue mío. Una de las cosas por las que se me asocian las matemáticas es porque de vez en cuando organizo talleres prácticos de teoría de juegos. Es algo que preparé para mis amigos hace ahora 15 años y era pequeños juegos, que llamo juegos de tradición, son dilemas en la mayoría de los casos o de 3 estrategias entre las que elegir para un grupo de 6 personas, de manera que juegan de 2 en 2, de 3 en 3, de 6 en 6, según lo que queremos representar. Y ese conjunto de jueguecitos que hace 15 años me sirvieron para
para contar ese mundo maravilloso que había descubierto de la teoría de juegos, pues he visto que contándoselo a otros autores y editores, a gente del mundillo, pues gusta mucho, gusta mucho. Suele estar unas 2 horas y los jueguecillos son 8 y ayudan a contar de manera, en nuestro lenguaje, que es jugando, pues los modelos principales, los conceptos principales de la teoría de juegos. Desde los jugadores, estrategia dominante, matriz de recompensas, los dilemas principales de con Paloma, que comentaba antes Pablo, del dilema del prisionero, juegos de coordinación, y representan distintos escenarios muy simples de una sola decisión que permiten explicar y que la gente vea que una decisión sencilla tomada por un grupo de personas hace que el resultado de lo que obtenemos todos de él, pues sea de un resultado favorable para unos o para otros, y esa recompensa que tú obtienes depende de tu decisión y depende de la decisión de los demás. Eso es teoría de juegos, eso lo cuento jugando y la verdad es que tiene mucha aceptación. Hace casi 2 años, bueno, hace año y medio, en un encuentro que organizaron en Madrid, pues preparé esa actividad para los socios que se quisieran apuntar. Entonces, entre ellos estaba Manu Palau, que ya había asistido a estas charlas, pero le gustan y, bueno, repetía. Y como hay gente que repite, por no insistir siempre con los mismos conceptos, pues preparé un ejemplo nuevo. En los juegos de coordinación hablé del tráfico, de por qué se forman los atascos, ¿no? Una visión muy sencilla de por qué se forman los atascos. Era uno de los juegos. Y para hacerlo práctico, os propongo que lo juguemos aquí. Vale. Eso estaba pensado para 6 jugadores, para viajar en 3 turnos horarios, por la mañana, por la tarde o por la noche, pero lo vamos a improvisar aquí entre los 3. Vamos a decidir cuándo vamos a salir mañana de vacaciones. Si salimos por la mañana, que es lo que todos queremos, vamos a suponer que salir por la mañana y no pillar atasco da 2 puntos, o salir por la tarde, de manera que ya te pierdes la primera mañana de vacaciones. Con lo cual, si nos vamos los 3 a la playa, tenemos que decidir cada uno de nosotros si viaja por la mañana, que es lo mejor, o viaja por la tarde. Pero el tema es que si 2 de nosotros coincidimos en la carretera, esa carretera se colapsa. O sea, yo puedo ir por la mañana, pero si medio Madrid decide salir a la misma hora que yo, pues, aunque haya salido por la mañana, lo voy a pasar muy mal, con lo cual no puntúo. ¿Vale? Vamos a improvisar ese ejemplo. Os pido que penséis si quisierais salir por la mañana y si vais solos tendréis 2 puntos, o por la tarde y si vais solos tendréis un solo punto. Si 2 de nosotros colapsamos el mismo horario, pues perderemos. ¿Vale? ¿Está comprendido? Sí, vale, yo lo tengo claro. Sí, lo tenéis. Venga, yo lo voy a pensar y también lo tengo. ¿Lo decimos los 3 a la vez? Vale, va. ¿Sí? Pablo, estás ahí, ¿no? Sí. 2 y 3. Mañana. Mañana. ¡Oh! Bien, yo no pillo atasco. Estamos aquí, somos muy predecibles. Bueno. Bueno, algo así, montado entre 6 jugadores y con 3 horarios, y además con una puntuación escalonada en función de si la mayoría, pues, dándole un poquito de juego a todo esto, surgió de una manera así parecida. También hubo risas y ese día, pues bueno, pues fue un ejemplo más. Eso me sirve para contar que este mismo modelo de los atascos, pues como a mí me gusta contar las matemáticas y los juegos, esto nos puede ayudar a diseñar juegos, pero es que además es lo que determina el precio de la vivienda. Si todos decidimos vender a la vez, el precio va a bajar. Si todos decidimos ir a comprar, si en vez de decir mañana, los 3 hubiéramos dicho compro piso, pues en vez de palmar un atasco, hubiéramos palmado un sobrecoste por un exceso de demanda y poca oferta. A mí me gusta contar en estos talleres de teoría de juegos, pues hablo más de sistemas reales, como el del atasco o oligopolios o sistemas de simbiosis, de biología. En fin, me gusta contar simplificaciones que se hacen como pequeñitos juegos que explican
modelos del mundo real. Pues este atasco fue uno de ellos. Ja, 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 hubo risas y tal. Y al día siguiente me escribe Manu Palau y me dice, oye, ¿qué te parece que podemos hacer con ese juego? ¿Tú no ves ahí un juego? Digo, y yo le decía, en absoluto, si ese juego es una sola decisión. O sea, es un juego, mis juegos son breves, pero este juego dura un segundo. La gente toma una decisión. No, pues es que yo veo, porque tal, tengo que ir al DAO y me gustaría preparar un prototipo, ¿cómo lo ves? Y yo decía, no lo veo, Manu. O sea, si te gusta la idea, tuya, desarrollalo. Y decía, es que yo no tal. Y al final me convenció y la idea fue suya. Si no, se hubiera quedado en un ejemplo práctico de un taller y visto así, se puede decir que fue como un encargo, ¿no? Lo desarrollamos juntos o lo desarrollé con sus directrices y premisas y así como surgió, pues mira, en un taller de teoría de juegos. Y el tema de los componentes y de todo eso, ¿has ido iterándolo o cómo? ¿Has tirado de tus hijos y les has machacado a Traffic Jams? ¿Cómo has ido llegando de una única decisión como la que dices a algo que ya pues tiene sus rondas, tiene sus cartas especiales, tiene sus tal? Estaría bien ver un poco el making of del juego, si nos puedes contar algo. Pues mira, este caso es excepcional porque un poco iba dirigido, o sea, normalmente entonces un prototipo que te guste a ti y tú lo haces de tu mejor manera. Y luego se lo cuentas a una editorial y la editorial pues a lo mejor te lo puede adaptar. Este caso es excepcional para mí porque lo desarrollé un poco con las premisas de Manu. O sea, que un poco él dirigió el desarrollo del juego. Digamos que yo aporto soluciones, pero él me va diciendo, por aquí sí, por aquí no, por aquí más sencillo, esto no me gusta, tal. Y ha quedado pues muy, muy limpio y muy escueto, como es el estilo de Manu, muy, o sea, digamos que tiene una complejidad enorme el juego, pero que no se ve. Por fuera es un party, es lo que hemos jugado nosotros con 2 horarios, pues lo mismo con 2 dimensiones de riesgo, con 3 horarios, mañana, tarde y noche, y con 8 tipos de vehículos que también gradúan el riesgo. No es lo mismo ir con la moto, porque a lo mejor puedes ir por el arcén si nadie te ve, o ir con un camión que colapsa la carretera. Pues hay 2 dimensiones de riesgo por 3 horarios, con lo cual es un juego que aparenta ser sencillo, pero hay 24 maneras distintas de puntuar por esos 3 horarios por 8 vehículos, 24, y hay un equilibrio y un trabajo matemático por detrás muy fuerte de meses intensos de trabajo, pero que lo bonito es que no se ven o están ahí, el juego funciona, y para que funcione y vaya limpio y rodado, pues ha habido que hacer trabajo, pero esa complejidad no se le traslada al jugador. El jugador pues lo ve como algo muy ligerillo, muy sencillo, quedó del estilo de Manu y contentos y un placer trabajar con él. Y Traffic Jam al final pues yo creo que tiene las dos cosas. Tiene la visión de Manu, de Brain Picnic, del tipo de juegos que a él le gusta, y tiene la robustez matemática por detrás que me gusta darle a mis juegos. ¿Y te gusta más ir por verso libre o que te vayan guiando? ¿Qué es lo que te ha parecido este proceso? Pues mira, con Manu es que es muy fácil trabajar porque es un encanto, es el editor ideal porque trabajar con él es muy fácil y además nos conocemos, ya habéis visto que desde hace muchos años y hemos colaborado en muchas cosas. Cuando lo conocí, pues empezaba en esto, decía, bueno, quiero sacar un juego que es Iconicus y tal, o sea, que estaba empezando y con juegos que ahora son grandes clásicos. El hombre pues trabajaba, o sea, intentaba, su objetivo era empezar a vivir de esto y ahora fíjate, pues es socio de Zacatrus, fíjate el gigante con el que está colaborando y bueno, juntos hemos colaborado en muchas cosas. Entre otras cosas, pues por ejemplo, me pide ayuda para corregir textos, que es otra de las facetas que me gusta aportar a los juegos de mesa. Y a veces, pues cuando me pide consejo matemático para alguna cosita de sus jueguecitos, pues si puedo aportarle, pues le aporto.
Viene a casa, saca sus prototipos, yo saco los míos, se trae cosas de Essen, las comentamos y bueno, pues al final la relación es más de amistad que profesional, que también lo es, pero bueno, que es más por amistad, con lo cual trabajar con él pues es una bendición, o sea que volvería a hacerlo. Si hay otro juego de los míos que le gusta, pues yo encantado. Dan ganas de mandarle protos a Brain Picnic, porque Sí, tal y como lo cuentas. O sea, es como diseñador gráfico es una delicia. O sea, tendríais que ver el manual de Traffic Jam sin ir más lejos. O sea, el antes y el después, ¿no? Lo que tú le mandaste, lo que él hizo. Desde luego. O sea, hace manuales con una delicia. O sea, cuando ves un juego y dices, esto es muy sencillo, esto se aprende muy rápido, ha tenido que ser muy fácil diseñarlo. Bueno, el trabajo que hay detrás es inmenso, las vueltas y vueltas, en eso somos muy parecidos porque revisamos y revisamos, o sea, son una vuelta de mejora y otra hasta que lo dejamos limpio. Es súper insistente y tiene una marca personal pues que da gusto y que se ha ganado a pulso. O sea, que trabajar con él, pues vamos, deseando que... Una cosa que se dice mucho, por lo menos que yo escucho mucho en este mundo, ¿no? Es lo difícil es hacer que sea sencillo. Madre mía, o sea, cuanto más sencillo es, más trabajo tiene. Más difícil, sí. Sí, es un poco como pasa con las mates, ¿no? O sea, cuando tu fórmula solamente tiene 3 o 4 elementos que se relacionan con operaciones sencillas y dices, joder, qué fórmula más elegante, ¿no? O qué teorema más elegante. Cuando de repente necesitas hay 85 derivadas triples para, o sea, integrales triples para hacer no sé qué tal, y dices, me lo creo, pero con muchas dudas. Porque con los juegos pasa un poco parecido, ¿no? El otro día, en el programa anterior, hablábamos de la dureza y comentábamos que, bueno, pues que la dureza puede venir también por culpa del diseñador. Es decir, si has hecho un manual con 80.000 excepciones, pues el juego es difícil de jugar, pero no porque te esté planteando decisiones complicadas, sino porque es que tienes que tener un manual de 100 páginas en la cabeza. El ajedrez tiene muy poco manual, pero anda que no desarrolla árboles de decisión, ¿no? Sí, total. Sí, es verdad que dependiendo del tipo de juego, o sea, eso, si un manual está muy mal diseñado, si está farragoso, por muy filler que sea, ese juego ya es más duro de lo que tendría que ser. Hay un proceso de afinación de los prototipos que también conoceréis y es a la hora de escribir las reglas. Aunque no sean las que se publiquen o acaben dando muchas vueltas, el hecho de tener que escribir y explicar las cosas te obliga a darte cuenta de las excepciones que a ti te parece que el juego no tenía, pero cuando tienes que escribirlas, pues te das cuenta que sí. O sea, el problema con tu juego es que tú lo has jugado 200 veces y para ti todo es natural. Pero el que se enfrenta a tu manual, a tus reglas, no conoce nada del juego y entonces hay que allanar el terreno todo lo que puedas. Y bueno, es parte del proceso de simplificación que es necesario y que muchas veces lleva mucho tiempo, pero que cada pequeña simplificación merece la pena. Hemos hablado de que Traffic Jam tiene una gran carga matemática, pero que podríamos jugarlo y no darnos cuenta de que la tiene. Sí, sería la sensación de, pues es un juego, pues funciona, pues es sencillito, pues está... o sea, el mérito que hay detrás es que no presenta dobleces al juego, ¿no? Pero... ¿Se podría hacer algún ejemplo de las mates con Traffic Jam? Te cuento uno que me pareció súper interesante. Y cuando cuento estas cosas, muchas veces yo la cuento y la gente me ve emocionada, pero yo tengo la sensación a veces de que no soy capaz de hacérselo entender a nadie porque no me debe explicar muy bien. Aquí lo voy a intentar porque fue un proceso que me pareció de verdad muy chulo. Resumiendo así, Traffic Jam es una baraja de 100 cartas que condensa tráfico. Básicamente hay más o menos un tercio de tráfico de mañana, otro tercio de tarde y otro de noche. Eso está despeinado con distintos tipos de vehículos, unos más pesados que colapsan mucho y otros más ligeros que colapsan menos. Y eso es un poco la marmita donde el riesgo de quedarte atascado, pues tienes que manejarlo. Cuando empiezo con los prototipos tengo algunos principios de diseño que sigo y uno es
es utilizar los mínimos componentes posibles. Por muchos motivos. Y en las primeras etapas, pues por imprimir menos papel y por manejar las matemáticas de manera más sencilla. Y me ocurrió que a lo mejor, pues quizá con una baraja de 20 cartas, así no recuerdo, pero poquitas, tenía poquito tráfico en los 3 horarios, y fijaos qué situaciones se me daban que yo me quedé alucinado. Empezamos a jugar, se reparten cartas, todo el mundo de una manera u otra acaba aportando 3 cartas al tráfico de la mesa. Si jugáramos, por ejemplo, los 3, pues cada uno aportaría 3 vehículos, de manera que se juntan 9 vehículos en la mesa. Se ordenan cuáles van de mañana, de tarde y de noche, y se ve dónde hay atasco. Así, básicamente, si muchos, como nos ha pasado antes, vamos todos por la mañana, si se colapsa, pues nadie puntúa. Pero si alguien hubiera ido, por ejemplo, por la noche, pues podría puntuar porque va solo él y no tiene ningún problema. Entonces, la carta de noche se retira del juego y queda como puntuación del jugador. De manera que ese cóctel de tráfico de la baraja se va modificando a medida que avanza el juego. Hemos dicho que ya uno puntuó de noche. En la baraja ya hay menos tráfico de noche. Si volvemos a jugar y sabemos que el riesgo de esos 3 horarios está balanceado y hay menos tráfico de noche por la baraja, pues a lo mejor decidimos viajar en la siguiente ronda también de noche, y poco a poco van saliendo del mazo cartas de noche. O sea, de todo el tráfico que puede haber en la mesa, cada vez hay menos cartas de noche porque se han ido retirando para puntuar. Entonces, eso hace que cada turno que pasa y se van retirando tráfico de noche, cada vez es más fácil puntuar por la noche. Es un proceso que se llama un proceso explosivo. Y entonces ocurre que a medida que avanza el juego, puntuar de noche cada vez es más fácil porque las cartas de noche se han retirado de la baraja y acaba tendiendo ese mazo a tener la mitad de sus cartas de mañana y la mitad de tarde. De manera que cada vez se colapsa más el tráfico por la mañana y cada vez se colapsa más el tráfico de tarde porque las cartas de noche se van retirando del juego. Y eso hacía que el juego se bloqueara. Empezábamos a jugar y van saliendo cartas y era parte del juego. O a mí me gustaba verlo así. Si yo veo que hay mucho tráfico que ya ha salido de la baraja, en el mazo ese horario es más fácil de puntuar, pero acababa provocando que el juego se bloqueara. Y eso es un proceso explosivo de los que hablabais en el programa anterior como efecto bola de nieve. Una situación que se da en un momento dado y a medida que avanza y avanza, cada vez se va acelerando y no hay manera de frenarlo, y al revés, más que frenarlo, cada vez se acelera más. Pues entendiendo matemáticamente qué es el proceso que le ocurre a tu juego, eso te lleva a tomar decisiones de diseño y saber qué hilos tienes que tocar para que eso no ocurra. Esa baraja pequeña de 15 o 20 cartas iniciales acabaron siendo 100. Y una de las decisiones de diseño es que el mazo se cicla una sola vez en cualquier partida. Como mucho, se cicla una vez, de manera que las cartas que salen de circulación, pues solo te afectarían como mucho a la segunda parte de la partida y en muy poca proporción. De manera que ese proceso que entiendes matemáticamente por qué ocurre, pues le encuentras una solución y al final es algo que el jugador no ve, y no ve porque no ve el problema, porque el problema lo has dejado, pero bueno, pues se ha solucionado a partir del entendimiento matemático de qué ocurre en ese proceso real inspirado en el tráfico de la carretera. Para resolver este tipo de problemas has tirado de tu ya mítico simulador de probabilidades, o has tirado más de la intuición o de otro tipo de artes. Bueno, los simuladores en algunos casos, o llamo simulador a una herramienta que yo trabajo en Excel, pero que me permite configurar o diseñar la configuración del juego tentativa que yo creo que debe tener el juego, y eso se traduce en un montón de cálculos para hallar un montón de probabilidades y un montón de riesgo asociado a cada forma de puntuar. A ver si me explico. Si jugamos 6 personas,
todos aportaremos al tráfico 3 vehículos, de manera que en la mesa se van a juntar 18 cartas. Esas 18 cartas son de 24 tipos distintos, porque está el camión por la mañana, el camión por la tarde, el camión por la noche, la moto por la mañana, la moto por la tarde. Hay 3 horarios por 8 tipos de 24 tráficos distintos. Y eso en un grupo de, pues con 6 jugadores, 18 cartas distintas. La combinación de todas las cosas que pueden ocurrir es enorme, es muy grande y bueno, pues son las que son. Entonces, eso hay que automatizarlo y se tradujo en un Excel monstruoso porque los números de combinaciones pues salen números impronunciables de decenas y decenas de cifras, pero donde están contempladas todas las posibilidades que puede ocurrir. La posibilidad de que salga una moto de mañana, 3 coches de tarde, 2 autobuses de noche, un globo por la tarde. O sea, todas las combinaciones, todas se calculan a partir de una configuración de juego. Y en esa configuración yo digo cómo van a ser las 100 cartas. Pues va a haber de estas 3, de estas 4, de estas 5, de esta, todo eso se traduce en esa configuración, toco un numerito y se calcula en montones de filas, decenas y decenas de columnas. En filas, Excel me aguantó hasta poco más de 300.000 filas, o sea que estamos hablando de decenas de millones de filas con números de decenas y decenas de cifras y acaba traduciendo todo eso de manera gráfica en 24 probabilidades de éxito de cada una de las 24 tipos de cartas distintas de la baraja. ¿Qué probabilidad de éxito tiene la moto por la tarde? Bueno, pues como pueden ocurrir toda esa barbaridad ingente de combinaciones, pues exactamente es esta. Y luego esa probabilidad de éxito es proporcional a la recompensa, a la puntuación que tiene. O sea, si una carta es muy difícil, por ejemplo, por la tarde, que es donde hay más tráfico, si yo voy con la ballena que lleva una piscina detrás en el remolque, pues la probabilidad de éxito es muy baja. Sí. Es muy baja. Entonces debe ser recompensada con mucha puntuación. Y al revés con otras. Yo puedo ir con el globo por la noche porque voy yo solo y entonces en el globo, pues aunque la carretera esté colapsada, yo en el globo voy a llegar bien. Entonces, pues la probabilidad de éxito es muy alta. Bueno, pues se le dan pocos puntos y todo eso, pues ajustando, haciendo simulaciones, bueno, si pongo una carta más de aquí y quito otra de allá, bueno, pues después de la monstruosidad de Excel, pues tardaba un minuto o más de un minuto ya al final y haciendo simulaciones parciales porque la máquina se me colapsaba, pues acaba encontrando una configuración de esas 100 cartas que estuviera equilibrado para las 24 maneras de puntuar y os aseguro que es un ejercicio titánico de meses de trabajo, pero que se traduce en que los jugadores juegan de manera natural, ven cartas difíciles, ven que tienen mayor puntuación, las puntúan y va fluido y va suave gracias al enorme esfuerzo matemático que tiene por detrás. Lo que más me gusta de ese simulador es el tema de que lo vas ajustando a mano. O sea, que no es de repente Paco está en la ducha, la musa le toca el hombro y le dice, oye, que tiene que ser esto 7 veces lo otro, sino que dices, bueno, vamos a ir, yo tengo una intuición, creo que esto es mucho más fácil que esto otro, vamos a poner unos pesos, vamos a darle a la manivela al simulador, que el ordenador esté con el ventilador 1 hora zumbando y ver, mira, pues me he equivocado en esto, claro, porque no he tenido en cuenta esto otro, vamos a volver a iterar. O sea, que me hace cierta ilusión por verme a mí también, que no estoy a años luz del gran Paco, de decir, joder, pues también hay un proceso iterativo, un proceso de repetir, probar, pues, ensayo, error, hasta que al final acabas de apretar todas las tuercas como correspondía para llegar a eso, ¿no? La intuición te puede servir para saber por dónde debes tirar, pero los cálculos, imagínate las cantidades de las que estamos hablando. O sea, todo está calculado al milímetro. O sea, el grado de error que tiene este modelo es por el redondeo que hacen las máquinas de números tan brutales. O sea, no hay otro. O sea, las matemáticas son las que son
y la probabilidad es la que es. Y se dice que la probabilidad de que el coche por la tarde puntúe es del 43,7, pues el 43,7% de las veces puntuará, y si hay algún error es achacable a Excel, no es achacable a la matemática porque es la que es. Pues estoy satisfecho con ese trabajo, y es el proceso iterativo como tú comentabas, porque ojalá el primer día que tú empiezas a desarrollar tuvieras claro cómo es el juego, pero no lo sabes. No lo sabes pues porque ahora se te ocurre esto, ahora lo pruebas, ahora se te desbalancea, y entonces necesitas contrapesar con otro tipo de vehículo, y entonces pues encontrar ese equilibrio es un proceso arduo, pero bueno, para eso estamos. Lo hacemos porque nos gusta, es nuestra afición. El Excel te ha ayudado, ¿no? A poder equilibrarlo mucho mejor, imagino. Te aseguro que sin este no hay juego. O sea, O sea, Excel es la herramienta prioritaria para cualquier diseñador que quiera no, hacer juegos, casi casi. depende del juego, Hombre, pero este te aseguro, o sea, que sin Excel o sea, sería inviable cómo lo haces. O sería una simplificación inmensa, o sea, sería una locura. sí, lo cierto es que yo he visto ya bastantes juegos, bueno, bastantes diseñadores que utilizan Excel como herramienta de equilibrado para juegos de cartas, sobre todo. Bueno, las cartas dan, la combinatoria les viene bien, y entonces pues quizá pues por ahí pues sea aplicable, y sí, bueno, depende Bueno, del tipo también de juego. con dados también has hecho muchos Excels, porque Sí, yo te he al seguido final, en el grupo ese de WhatsApp de mates, que también estaría bien que lo comentaras un poco. sí, Y también el Excel te salva de problemas de dados, ¿no? sí, no soy mucho de dados, y de hecho ese ejercicio quedó al final bueno, en algo que no llegó a buen puerto. No sé si algún día lo retomaré, pero no soy mucho de dados porque con un dado no puedes hacer muchas cosas, o por lo menos los de mi generación o yo, por mi edad, pues no les veo el uso que le ven los jóvenes. Comentábamos esos grupos, decía, he hablado de Ludo, he hablado de los talleres de teoría de juegos, y al final siempre acaba contactándome a alguien que tiene un juego, que tiene una necesidad matemática, que si le puedo aconsejar, no sé qué. Y al final, bueno, digamos que esta necesidad de divulgar las cosas que hago, pues se han traducido, entre otras cosas, aparte de charlas o talleres prácticos, en grupos de WhatsApp en los que al principio estaban pues los amigos más de confianza de Madrid, luego pues se abrió a todo Ludo Madrid, y luego pues se ha ido abriendo a otros grupos. Ahora estamos como unas 100 personas, y en ellos lo más chulo es que comparto el desarrollo matemático de mis juegos en directo. O sea, la gracia es que tengo una idea, tengo la intuición de que va a llegar a buen puerto, a veces es así, a veces no, pero digo, voy a investigar todo esto. Quien quiera puede unirse al grupo, y yo lo voy contando. Intento contarlo de manera didáctica, y ahí, pues bueno, pues a mí me sirve para, bueno, para contároslo, y así aprendo, porque soy el primero que aprende en el grupo, pero también pues otros pueden ver ejemplos, o les puede inspirar a trabajar en sus juegos de una manera parecida a las que cuento. A Ludo Norte aún no he llegado porque, bueno, no sé si también lo que yo cuento pues es interesante para todo el mundo, pero bueno, cada vez los grupos en los que divulgo son más grandes, y habrá un momento en que igual pues ya lo hago abierto a todo el que quiera, y el que tenga interés en ver cómo trabajo mis cosas, pues a mí yo encantado, porque al final el trabajo que hago pues lo comparto, y al final recibo también opiniones, y pido consejo, y en esta vida se trata de compartir y de divertirse todos juntos. Así que, bueno, Yo es lo veo como una iniciativa muy buena, el tema del WhatsApp, porque te abre la puerta a estar con un montón de gente que puede estar en la otra punta del país, o incluso no un país extranjero, y que no solamente que vaya a coger conocimiento por lo que tú le estés contando, sino que a ti mismo te puede ayudar el feedback que te den ellos, según lo que estás planteando. totalmente. Al final, pues estableces una red, y yo creo que por cosas como esta es por lo que me asocian a las matemáticas. Cuando alguien habla, pues juegos matemáticos, o tengo un problema con mi juego y sé que la solución está en las matemáticas, ¿a quién puedo acudir? Mm. Bueno, quizá esa fama pues me ha venido por estas ganas de divulgar matemáticas.
Hombre, a todos los divulgadores siempre les pasa eso, ¿no? Que al final son vistos por más personas y que se quedan como referentes. Sí, bueno, pues yo, vamos, me alegro sobre todo cuando alguien pues me responde en privado y dice, oye, pues lo que has contado me ha ayudado porque yo lo veo tal, tengo un juego parecido y lo voy a enfocar así. O sea, Ujú. guay, o sea, fenomenal. Si puedo ayudar a que algún otro juego sea un poquito mejor, pues, Mm. No, pues siempre un está bien que placer. te tengan en consideración. Y luego la dinámica del WhatsApp ayuda bastante porque, como tú bien dices, vas contándolo en directo. En directo es pues cada día casi o cada 2 días escribes un poco los últimos avances y sobre todo que cada día cuentas muy poquito. O sea, que no es que de repente te encuentras que te has perdido 3 días y tienes ahí 25 páginas para leer, ¿no? Entonces, Intento. en ese a poquitos, en ese intentar dosificar, que supongo que habrá días que te pida el cuerpo escribir más y digas, bueno, vamos a dejar, esto lo cuento mejor mañana para que la gente pues vaya masticando poco a poco las últimas 3 ideas con las que estamos trabajando, ¿no? Y eso es una labor de docente que alucinante. O sea, Bueno, ayudas mucho a digerir algunas cosas que para la gente que pues se le atragantan las mates, pues es muy de agradecer. lo intenté que dosificar un poquito la atención porque, bueno, pues tú estás apasionado y estás en este tema metido a fondo, pero hay mucha gente en el grupo y siempre que hay grupos grandes, pues los intereses son distintos y los conocimientos de base también. Y bueno, hay que intentar que la mayoría de la gente, pues por lo menos tenga el gusto de si no entender todo el trasfondo, pues oye, saber que aquí hay algo interesante y que si un día lo necesito puedo entrar e investigar. Y bueno, pues he visto un ejemplo, no, a lo mejor no sería capaz de desarrollarlo de manera autónoma la primera vez, pero yo sé que cuando lo necesite, pues aquí tengo herramientas útiles. Esa es un poco la intención. El juego lo has publicado con Zacatrus a través de Brain Picnic. No sé qué tipo de relación tienen exactamente las dos empresas. Sé que colaboran, pero no sé la relación que tienen. Pero bueno, tú como autor, tú no formas parte ni de Zacatrus ni de de Brain Picnic, perdón. No, los autores, bueno, lo habitual es que los autores seamos independientes bueno, pues cuando tienes un prototipo, pues lo enseñas aquí o allá. Con los años que llevo en el mundillo y conociendo a distintas personas, pues ya hay editores que son amigos y un poco, pues son a los primeros a los que les enseñas estas cosas, ¿no? El último juego que creo, Pablo, que tú estás en el grupo, Sí, este último prototipo que es Estimator, es un juego de hacer así. estimaciones, pues también hay muchos autores, hay editores, hay gente pues del mundillo pues que tienen mucho conocimiento y ahí pues recibo iniciativas y es una manera de que algún autor pues pueda decir, oye, pues mira, ¿sabes que esto que has contado me interesa? Y Ujú. bueno, pues también honestamente lo hago un poquito para dar a conocer los trabajos y o bien porque acudo yo o porque me buscan o lo tienen accesible o hablo de ello, pues me es fácil pues acceder a los editores porque ya digo que algunos pues son amigos ya, tenemos una relación. Sí, como ya nos has contado tu relación con Brain Picnic, imagino que bueno, que llegar a publicar el juego, tú no has tenido tampoco tanta implicación quizás luego con con la empresa, ¿no? Una vez que tú ya has enseñado el juego, has enseñado el prototipo tal y como está, ¿ha sido directamente ya Brain Picnic o Zacatrus los que han tomado la decisión de diseño y demás? Pues lo que decía, Manu estuvo el editor de Brain Picnic, Ujú. que tiene algún tipo de acuerdo con Zacatrus para hacer ediciones conjuntas, pero no conozco los detalles y si los conociera, creo que debería ser Manu o Sergio de Zacatrus quienes explicaron estas cosas. Lo que yo sé es que bueno, pues ahora lo que edita Manu o lo que edita Brain Picnic lo coedita con Zacatrus y cada Ujú. uno pues aporta lo que mejor sabe hacer. Manu es un editor excelente, Zacatrus tiene un músculo tremendo, es una distribuidora súper potente, tiene unas tiendas magníficas, en fin, que se junta a ganar porque se han juntado pues dos gigantes, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿cuál es la relación? Pues la idea fue del propio editor, el desarrollo lo hicimos juntos,
yo aportaba soluciones y el editor me iba orientando. Con la experiencia ya de los años de editar con distintas editoriales, pues me di cuenta que una de las claves del éxito de que el desarrollo sea correcto, sea provechoso para el juego, es que cada uno de los participantes reconozca cuál es su ámbito de decisión. Un producto que sale al mercado tiene decisiones de muchas personas. Entonces, en ese equipo, muchos ojos pues, pueden aportar y dar ideas y opinar, pero cada uno debe ser soberano o tiene la autoridad de tomar algunas decisiones que son de su ámbito. Como autor, tienes que tener claro que hay decisiones que no te corresponden a ti y tú puedes orientar, puedes opinar, puedes hacer propuestas, pero debes aceptar las decisiones que toma un editor. Por ejemplo, pues Traffic Jam es lo sencillo que es porque Manu así lo quiso. O sea, porque bueno, había distintas soluciones. Pues vamos a poner autoestopistas y vamos a poner... Entonces me decía, pues mira, es que yo lo veo que nos lo estamos complicando y que esto no es así. Mira, el sistema de puntuación. Pues mira, el sistema de puntuación, pensé en un track donde las fichas, a medida que puntuaban, también se atascaban y no podías avanzar porque había atasco en el track. Y entonces pues me decía Manu, pues mira, yo no lo veo, me parece más sencillo, pues que las cartas que se puntúan se retiren de la baraja y ya está. Pues perfecto, uno acepta que cada ámbito de decisiones pues le corresponde a uno tomarlas. Y entonces, si tú aceptas eso y respetas el ámbito de decisión de cada uno, pues todo va bien y el juego pues sale mejor. Así que, ¿qué decisiones que ha tomado el editor? Desde luego, y es su función, y la mía es proponerle alternativas y soluciones a lo que él quiere. Por otro lado, también, tu caso es un poco extraño, ¿no? Porque la mayoría de los autores, por lo general, hacemos nuestro juego por nuestra cuenta y no solemos contar con la ayuda de un editor que nos esté dando directrices desde ahora, el principio. Adrián, hasta ahora. Hasta ahora, sí. Ya verás cómo llegará, sí. Bueno, ya veremos lo que pasa. El juego ya está editado en castellano, ya está a la venta en España, no sé si en más países, pero tengo entendido que va a salir también una edición rusa, por lo menos. Eso es. La que está en España también está en inglés y efectivamente pues llegó a un acuerdo Zacatrus con un editor ruso y se ha hecho una edición rusa que creo que ahora mismo debe estar en la imprenta o algo así. Hubo que adaptar el juego pues porque cada uno conoce su mercado y quisieron hacer una edición un poquito más sencilla. En España el número de jugadores son 8 porque Manu me pidió extender el juego porque le parecía que podía escalar. Entonces, pues sí hizo un trabajo fuerte para que el juego escale de manera razonable en número de jugadores, pero en Rusia, pues ellos conocen su mercado, la caja va a ser más pequeña y el precio va a ser menor y en lugar de contar con 100 cartas, va a contar con 75 y va a ser solo hasta 6 jugadores, porque así lo quiere y tal. Entonces, mi misión como autor es aportar soluciones. Si no tuviera el simulador que tengo, pues imagínate tú, o sea, tú coges mi juego y dices, voy a retirar 25 cartas así a ojo, es que te lo cargas, o sea, es que sí. El balanceo es imposible. Entonces, gracias a tener una herramienta potente y poder hacer simulaciones, pues en una tarde, sin hacer ninguna prueba real del juego, pude hacer las simulaciones y encajar en una configuración del juego lo más parecida posible en proporciones, en riesgo, en puntuación a la edición española. Y bueno, pues encantado. O sea, que tu juego pues guste en otros países y se animen a lanzarlo y a editarlo, confíen en ti, pues es un gusto. No, y todo un reto porque al final el juego lo tienes en varios países, pero ya es como si fueran 2 juegos. Ya, el de 110 cartas y la versión reducida de 75. Y no sé pronunciarlo en ruso, pero sí. Que... Bueno, siendo el arte... En lugar de una expansión, lo contrario de expansión, ¿qué sería? Porque has tenido una reducción del juego. Una reducción. un decantado del juego. Reducida, pues ya está. Ellos conocerán mejor su mercado, consideran que es mejor así. Bueno, de cara a hacer una versión de bolsillo o lo que sea, pues ya lo tienes hecho, ¿no?
Sí, sí. Bueno, No. la más de bolsillo, la que hemos jugado aquí, 3 jugadores, solo 2 opciones, ¿no? Sí, la más reducida es así. Ahora, yo también voy a comentar que un poco raro esa cantidad de cartas, ¿no? ¿Cuántas eran? 75, 75 has dicho, ¿no? Sí, En Rusia todo 75. hacen un poco raro. Me hice Ya. algunas propuestas por distintos tamaños de plancha, o sea, al final la imprenta es quien te condiciona estas cosas, ¿no? Sí. Con Manu, pues él me pedía aumentar el número de jugadores y me decía, y podemos llegar a 20, a 10 y podemos llegar a 12. Y yo decía, bueno, con las matemáticas, si mi ordenador lo soportara, podíamos hacer a lo mejor simulaciones, pero la mesa igual es difícil congeniar a 12 personas alrededor de una mesa. Bueno, esto lo contaba porque sí. ¿Por qué 75? Por motivos de plancha, pero en cualquier caso sí me propusieron. Mira, tengo distintas alternativas. Entonces, de las 75 cartas hay 3 que corresponden a representar en la mesa los 3 tramos horarios, de manera que se quedan 72 y 72 es un número muy redondito, es muy divisible, divisible entre 3, divisible entre 4, entre 5 no, y entre 6 también. Entonces, según el número de jugadores, se produce la magia de que repartes las cartas y cuando has terminado de dar, el mazo se te agota de manera limpia y bueno, estas pequeñas cositas me preguntan, ¿por qué 72? Bueno, pues porque es muy divisible y es muy elegante y respeta esa premisa de la que hablábamos antes del proceso explosivo, que el mazo se cicla una sola vez para evitar estos problemas que decía antes de La bola de nieve. el juego, sí. Perfecto. Pues mira, sin tener en cuenta, si tú hubieras hecho el juego por tu cuenta, ¿vale? No tienes editor, no tienes diseñador, no tienes ilustrador, pero hubieras tenido todos los recursos que hubieras podido tener. ¿Qué habrías cambiado del juego? Eso es, eres millonario, puedes contratar a quien quieras, puedes hacer el juego como tú quieras. ¿Qué habrías cambiado del juego según está ahora? Pues mira, haciéndolo todo a tu manera, claro. Venga, soy millonario, me pongo en esas. Si fuera millonario, diseñaría más juegos. Pero peor es porque tu dinero pagaría todo. Claro. Así que estamos de enhorabuena con que no lo seas. Seguro que estarían peores. Pero 2 cosas. Escalaría una de las cosas de Traffic Jam que tiene un esfuerzo titánico detrás que solo conoce el autor y quien escuche programas como este, es que escala razonablemente bien. O sea, tú juegas a 3 jugadores, a 4, a 5, a 6, a 7 y el juego se comporta de manera súper parecida. A lo mejor con 3 jugadores pues hay cartas como las ballenas que tienen el remolque detrás que colapsan porcentualmente mucho tráfico, pero se comporta de una manera bastante lineal. De manera que las matemáticas soportarían si tuviera un ordenador que soportara todos los cálculos que son necesarios para escalar el juego a un número muy grande de jugadores. La última partida que comentábamos antes del juego de estimación lo hemos jugado unas 100 personas y me gusta que cada reto intentar dar un paso más, ¿no? Y, ¿por qué no diseñar Traffic Jam para 100 jugadores o para 1000 jugadores, ¿no? Si lo hiciera para millones de jugadores, pues jugaríamos en tiempo real. Sería cada uno saca su coche y el que a todos en la calle. palma. O sea que si fueras millonario no harías un juego de mesa que se llamara Traffic Jam, sino que harías un evento que sería Traffic Jam en una ciudad. Hay que presentarse con coches, sí. Y por el otro lado, también teníamos variantes para 2 jugadores. Fíjate, el juego funciona igual para 2 jugadores. Es cierto que a lo mejor la linealidad del escalado, las proporciones de riesgo y puntuación, pues las matemáticas son así, ningún juego escala de manera tan precisa, entonces a 2 jugadores no es tan fino, pero sí es razonable y había una variante de 2 que al final por cuestiones de maquetación pues no incluimos en el juego. Son 2 párrafos, al final me parece que Zacatrus hace pocos días se acabó la variante, cabía en 2 tweets, me parece. Que juega básicamente casi igual, se simula un tercer jugador y ya está. Pues eso no entró en la edición quizá por cuestiones de maquetación y pensando en que el juego pues
es más divertido, es más caótico con muchos jugadores. Si juegas con 5, 6, 8 jugadores, el juego dice, la caja dice 8, pero si jugáramos 10 jugadores, el juego lo aguanta perfectamente. Al Pues final es... 10 jugadores, es una risa porque al final pues se forman atascos, la gente se ríe, tiene distintas estrategias y se hace más divertido. Entonces esa variante para 2 se quedó fuera de las reglas, pero ahora con el confinamiento pues es difícil quedar con 10 amigos para jugar a Traffic Jam. Hay unas veces que juegan a 2, entonces es complicado. Se nos ha quedado ahí en el tintero, pero bueno, está dicho y ya está. Hablando de lo que es las del confinamiento, cambiando un poquito de tema, el Cobardes, que es un juego que también tienes editado, este está por Zacatrus, creo recordar. No, este es por Trangis Games. Por Trangis, Trangis, perdón, sí, estaba pensando yo el logo morado y he dicho Zacatrus. Sí. Con Trangis lo tienes. Y también lo han liberado ahora para Print and Play, sí, de forma gratuita, ¿no? Sí, me lo propusieron durante el confinamiento y me pareció bien. Dicen, bueno, pues mira, es darle un poquito más de vida para quien lo quiera. Si a ti te parece bien, yo decía, yo encantado. Si los autores lo que queremos es que los juegos se hagan a mesa y la gente lo juegue y de vez en cuando pues te escribe alguien y te dice que le gusta y que tal, pues genial, sí. Pero bueno, está bien saber que cómo ha sido la decisión, porque al final, aunque tú hayas firmado con una editorial, la editorial no la ha puesto en Print and Play sin consultarte, que ha contado contigo para ello. Y si tú les cedes los derechos por un tiempo de explotación, pero bueno, esto no es explotación, es liberarlo, pues se ha hecho con otros juegos, se ha hecho otras iniciativas, pues a mí me parece bien y ya está, pues todos contentos y hablando de Trangis, con ellos vas a hacer tu próximo juego, ¿no? Sí, es un juego que lleva camino de... No llega a 3 años desde que lo apalabramos. Ha tardado un poquito más de la cuenta, pero este año por fin ya es el definitivo. Es un juego basado en penaltis, tandas de penaltis de fútbol. Y se llama Penaltis Animal Cup. Exacto, Penaltis Animal Cup. Está ambientado en una final de partidos entre animales de la selva africana y animales del bosque americano. Entonces, las ilustraciones las está haciendo David GJ, que es un crack, es el del virus, el de Extinción también, es un fiera y un figura. Y está quedando súper chulo. Ayer comentaba Santi en una entrevista que la intención es terminar la edición este mes y mandarla a imprenta para que esté, para que pueda salir después del verano. No sé si, bueno, más o menos será así o... La vuelta al cole tiramos unos penaltis, ¿no? Sí. Un juego que además ha dado muchas vueltas, pero vamos, que tengo muchas ganas de ver porque hay niños con los que yo he probado el prototipo cuando tenían 4 años y me preguntan año tras año, ¿y cuándo va a salir? ¿Y cuándo va a salir? Y ya tengo ganas de decirle, tómalo. Sí, este juego se podría decir que es un poco más infantil que el Traffic Jam. Bueno, mira, a mí me ocurre que a mí me gusta que las mecánicas de los juegos sean lo más sencillas posibles. Y me gusta así y me gusta que la complejidad esté en la configuración del juego, pero no trasladársela a los jugadores. Entonces, es un juego que es muy sencillo y que pueden jugar niños, pero que quien entiende el modelo que hay por detrás, pues lo puede disfrutar más. Eso ocurre en la mayoría de mis juegos, que lo pueden jugar niños, pero si lo juega un adulto con otro adulto, pues le encuentra más sentido a muchas cosas. Bueno, porque me gusta trabajar así es como me gustan los juegos y es lo que intento reflejar. También decías antes que te gusta que los juegos tengan un correlato, una relación estrecha con la vida real y este juego creo que parte de una investigación real, ¿no? Sobre tandas de penaltis. Sí, es un estudio maravilloso que, o sea, este juego fue leer un artículo y el juego ya estaba hecho. O sea, quizás ha sido de los que más rápido han salido porque llegaron a mis... Vamos, no sé cómo llegué a un artículo que contaba el estudio de Ignacio Palacios Huerta, que es un profesor que estudia temas económicos y entonces quería buscar un ámbito real en el que personas adultas
tomaran decisiones conscientes intentando maximizar su beneficio siguiendo el teorema Minimax de la teoría de juegos. O sea, buscaba no hacer experimentos de laboratorio preguntando a la gente qué es lo que tú harías con la ficha roja, sino ver si encontraba una situación del mundo real muy sencillita donde la gente tome decisiones, pero no por quedar bien con el entrevistado de al lado, sino porque se está jugando algo importante. O sea, quiere encontrar en el mundo real decisiones de dos jugadores para comprobar si lo que predice teóricamente la teoría de juegos, que es lo ideal, lo tenemos interiorizado y lo jugamos realmente así. Y entonces, el modelo que encontró fue el del lanzamiento de penaltis de ligas profesionales. Estuvo 3 años estudiando o recogiendo datos, registro de todos los penaltis lanzados en varias ligas europeas. Y entonces, pues anotaba, pues el portero ha decidido lanzarse a la derecha, el lanzador ha decidido lanzar el balón a la izquierda y el resultado es que ha entrado gol. Bueno, pues con cosas como esas, analizadas, ese fue el banco de datos del que hizo la investigación y llegó a la conclusión fascinante de que los jugadores de fútbol, que sabemos que no son expertos matemáticos, pero sí son grandes jugadores, o sea, es gente que toma decisiones y decisiones relevantes, si lanzarse a un lado, si disparar para arriba o disparar para abajo o lo que sea, pues encontró que las decisiones que tomaban los jugadores, tanto porteros como lanzadores, se ajustaban casi milimétricamente a lo que predice el teorema Minimax de la teoría de juegos. Así, resumiendo, no sé si sabéis que en los penaltis profesionales hay lo que se llama un lado natural para el lanzador. Si yo soy diestro, la manera en que controlo mejor el balón es golpeándolo con mi pie derecho y cerrando la pierna para que vaya al palo que yo veo a la izquierda, que es el que ve el portero a la derecha. Eso es lo que se llama el lado natural del lanzador, donde se encuentra más cómodo porque es un golpeo donde tiene mayor control de la pierna y donde puede ajustar más al palo porque estadísticamente entran, o sea, tiene más, ¿no?, lanzando al lado natural. Los zurdos lo hacen exactamente igual de manera simétrica. Y cuando lanzan al lado no natural, pues el número de lanzamientos que hace ahí, pues hay más que se le van fuera y más que para el portero porque no es capaz de afinar tanto al palo el lanzamiento. Entonces, más o menos así, los números, grosso modo, es que el lanzador lanza aproximadamente un 60% de las veces a su lado natural, al lado bueno, y un 40% al otro. El portero hace exactamente lo mismo, que en su caso, si los dos son diestros, coincide que también el lado bueno del portero, si es diestro, es lanzarse a la derecha porque toma impulso con su pierna derecha, que es mejor. Pero él, en todo caso, sabe que el lado natural, el lado bueno del lanzador es su derecha y él se tira también un 60% de las veces al lado natural del lanzador y menos al otro, como un 40% al otro. Bueno, pues esa proporción aproximada, no recuerdo los decimales, pero me estoy moviendo un 1% arriba o abajo de esas cifras, es lo que predice la teoría de juegos que es lo óptimo. O sea, lanzar la mitad de las veces a un lado o a otro no es óptimo. La mejor manera es lanzar de manera impredecible. Si no lo tomaran de manera consciente o inconsciente y lo hiciéramos con un dado, pues lo tendríamos que hacer así, un dado de 10 caras, del 1 al 6 lanzo mi lado natural, del 7 al 10 lanzo mi lado no natural. O sea, lo que predice el teorema Minimax de cómo hay que jugar ese tipo de juegos, pues encuentra que la mente humana se ajusta perfectamente a ese óptimo. O sea, tenemos interiorizada la teoría de juegos. Nuestro cerebro está preparado para manejar este tipo de situaciones. Y eso lo demostró con el ejemplo de los penaltis de fútbol, porque es el experimento que encontró más sencillo, porque es una decisión binaria, tiro a la derecha, tiro a la izquierda, no es algo tan complejo como qué hago con mi dinero si lo invierto en fondos de inversión donde intentar interpretar cada decisión de cada persona pues puede ser un mundo. Entonces decía que
está basado en eso. O sea, cuando encontré ese trabajo, pues yo lo flipé porque dije, madre mía, o sea, es alucinante. Y luego, como hace muchos años de esto, pues luego yo he comprobado con mis hijos que es verdad que ellos se ajustan a ese teorema minimax de una manera muy precisa. En juegos míos que tienen detrás estas matemáticas, Cobardes es el primero de ellos, pues la proporción en que cada uno de los jugadores debe jugar distintas cartas, veo que los jugadores, incluso los niños que tienen un poquito de rodaje en el juego, se ajustan de manera estupenda a lo que predice la teoría de juegos y el equilibrio de Nash. Cobardes es un juego que es difícil de contar así, pero bueno, básicamente podemos decir que la manera natural de empezar jugando a Cobardes es jugando el 6, que es como tu guerrero más fuerte, al que nadie gana. Puedes jugar el 5, que es una opción intermedia, porque aunque no es el guerrero más fuerte, pues el 6 no le puede vencer porque solo tiene un punto más de fuerza que él. Y la jugada audaz sería jugar el 4, empezar con el guerrero 4, de manera que si tienes mala suerte que el guerrero 6 te sacude, como tiene 2 puntos más de fuerza que tú, pues te sacude, pero bueno, a veces pues mola mucho jugar el 4 porque si el otro juega el 5, pues es buena opción. Bueno, el caso es que matemáticamente lo que conviene, así simplificando, es que un 20% de las veces se juegue el 6, un 60% de las veces se juegue el 5 y un 20% de las veces se juegue el 4. O sea, la teoría de juegos predice cuál es el comportamiento óptimo. Bueno, pues yo veo en mis hijos y he visto en niños que se ajustan estupendamente como estudió Ignacio con los futbolistas profesionales que lanzan en la proporción oportuna en estrategias mixtas a los lados que conviene, como decía, con la proporción que corresponde, pues yo lo veo igual con los juegos de mesa. Y yo lo veo en niños, de manera que lo súper interesante es que el cerebro está preparado para predecir este tipo de cosas. Y lo asocio con situaciones del mundo real, de biología, donde yo veo que esto ocurre así. Y es fascinante, y al final hablamos de lanzamientos de penaltis, y entonces pues eso está muy guay, pero es que lo que dice el estudio a mí me parece espectacular. Y si me dejáis, os pongo un ejemplo de biología donde ocurre esto mismo. Adelante. Voy a hablar de las suricatas, que es un animal muy chulo, y el dongo africano. El dongo africano es un pajarito muy pillo, muy bonito, así negro, que es muy gracioso, como ahora veréis. Tiene es como lo llaman, es un cleptoparásito. O sea, es un animal que para cazar, pues bueno, a lo mejor cazar bichos pequeñitos, pues los puede cazar, pero a lo mejor un escorpión, pues le es difícil. Entonces lo que hace es robarle comida a otros. ¿Cómo lo hace? Pues lo que hace es, hace de vigía. Como pajarito, pues se sube a un arbolito y entonces está vigilando para las suricatas. Las suricatas pues salen a comer y siempre hay alguna que se yergue para ver el horizonte, a ver si viene un águila o viene algún depredador, de lo que sea. El caso es que este dongo, el cabrón, está especializado en dar señales de alarma de distintos tipos de animales. Ya no recuerdo la cifra, pero era espectacular, como era capaz de reproducir el sonido de unos 40 o 50 animales distintos, como diciendo, que viene un águila, simulando que quien lo dice es una suricata o es un dongo o es cualquier tipo de animal de los que viven en el Caligari. Entonces, lo que él hace es, en muchas ocasiones, avisa correctamente de que viene un depredador y las suricatas escapan, pero en otras ocasiones, cuando ve que acaban de cazar un escorpión, da una señal falsa de alarma, las suricatas salen corriendo y el cabrón baja y se come al bicho que han dejado los otros 100 pies o lo que sea, tal, algún bicho que lo ha dejado ahí. Bueno, pues estoy convencido de que la proporción de veces en que el dongo es buen vigilante o es un traidor se ajusta perfectamente al modelo de la suricata, donde tiene mucho que perder si no responde a una falsa alarma, porque a lo mejor se confía y se lo acaban zampando a la suricata, un águila y se lo come, y bueno, pues
pues al final las matemáticas son las mismas en un juego de mesa como el de penaltis, en un juego profesional, en decisiones profesionales de los futbolistas o en el mundo animal con decisiones que toman los animales. Y lo más interesante es que esto responden a ello personas y animales que no son matemáticos ni conocen la teoría de juegos, pero que el cerebro está preparado para responder de una manera óptima. Claro, porque a los animales que no respondían de esa manera óptima sí que se los llevó el depredador. La selección natural hace su trabajo. Eso es. O sea que podría haber sido penaltis o podría haber sido la caza de la suricata. Pues hay prototipos ahí de por detrás, sí. ¿Cómo llegó? O sea, llegó a ser al final la temática de penaltis por el tema de que toda la información para este juego la sacaste de ese informe que nos hablaste. Sí. O sea, el juego no se ajusta de forma completa a la realidad porque también debe tener un poquito de juego. O sea, digamos que cada lanzamiento sí mantiene estas asimetrías, pero no respeta algo que era una de las conclusiones del estudio, y es que las decisiones son independientes unas de otras. Me refiero a que si un lanzador acaba de lanzar un penalti a la derecha, no tiene por qué en el siguiente partido condicionarle ese lanzamiento de la derecha. Podría repetir a la derecha, pero sí a largo plazo las proporciones de los jugadores acaban ajustándose. Esos 1.400 y pico penaltis que analizó se ajustaban estupendamente a las proporciones que predecía el modelo. Tú sí, en tu juego sí que fuerzas un poco porque las cartas de la mano se acaban, ¿no? Entonces, si has tirado siempre a tu lado dominante o a tu lado natural, al final el otro ya sabe. Es como jugar al blackjack contando cartas o sin contar, ¿no? Cuando ya sabes lo que hay en el mazo o lo que hay en la mano, pues el azar es un pelín más controlable, ¿no? Sí, pero además juega, en teoría de juegos, con algo que se resuelve por lo que se llama inducción hacia atrás. O sea, yo estoy jugando el primer lanzamiento, pues sería tal como lo predice el modelo, pero a medida que avanza el juego, digamos que tus disparos a un lado o a otro se van agotando, de manera que tú estás diciendo, es que no voy a gastar ahora este lanzamiento que yo tengo a la derecha, porque entonces si se me agotan los de la derecha, el portero va a saber que ya no voy a lanzar, no puedo lanzar más a la derecha. Entonces, como él piensa que yo pienso, y entonces entramos ahí en ese juego de deducción, que es el que a mí tanto me gusta y está basada en estas matemáticas, y este modelo, este estudio, pues es especialmente relevante e interesante, y recomiendo a todos analizar. Bueno, será una etapa que después de esto no levantáis el programa. Que va, no, pues súper interesante. A mí, de hecho, yo creo que me he tenido. Me tiras de la lengua. Me apetecería preguntarte sobre penaltis más cosas, como por ejemplo, pues eso, como se va acabando la mano de cada uno, a ver si la última ronda es un poco anticlimática, porque ya se sabe un poco lo que hay o cómo lo has resuelto, pero no sé si tienes ganas de contarlo. Lo que acaba ocurriendo es que, aunque los lanzamientos sí son dependientes, en lo que se traduce es matemáticamente en algo que se parece a la presión que sienten los jugadores. He estudiado la estadística de los lanzamientos de penalti en la historia de los mundiales, y las matemáticas que hay detrás es que a medida que avanza la tanda de penaltis, la presión contra los jugadores, contra los lanzadores, no contra los porteros, sino los lanzadores fallan, lanzan peor sus lanzamientos y tiran más disparos fuera a medida que avanza la tanda de penaltis, y también en función de cómo va el resultado, si van por delante o van por detrás. Está todo analizado. Entonces, ocurre que con esta mecánica donde tú tienes unos lanzamientos que tienes que agotar o que se te van agotando a lo largo de la partida, hace que como cada vez tienes menos opciones, cada vez tienes menos probabilidad de marcar, porque el portero te tiene controlado qué puedes jugar y qué no. Y entonces se va traduciendo en que a medida que avanzas, la probabilidad de marcar es menor, igual que en el fútbol real. O sea que no respetando la independencia de cada lanzamiento, sí acabo reproduciendo pues algo parecido a la presión que sienten los jugadores. Al final, muchos de los juegos lo importante es las sensaciones que generas y no tanto copiar al 100% lo que realmente está pasando en el mundo en el que te basas, ¿no? Sino más bien la sensación y parece que lo has conseguido. Bueno, ahí veremos si gusta.
Hombre, o sea, solo digo cosas buenas y mucha gente esperando, no solamente el chaval ese de 4 años, sino mucha gente esperando a que salga ya el juego, porque además la temática ayuda bastante. O sea, has tenido un poco de ojo en ver que además de las mates y de todos los modelos que a ti te interesan y de todas estas decisiones tan interesantes, alguna tanda de penaltis siempre tiene su aquel, ¿no? Sí, a mí me parece fascinante, soy muy futbolero. Me gusta el fútbol como juego y podríamos hablar, he aprendido cosas del fútbol como juego que aplico a los juegos de mesa. Y todo es interesante. Sería curioso también escuchar la descripción que hace el editor del juego, porque no se debe parecer en nada a todo esto. Hoy mismo me han dicho, pero bueno, ¿a qué le interesan las estadísticas del juego? Si la gente va a jugar y solo le interesa, levanto las manos, juego fenomenal. Bueno, pues le interesa al autor y no sé si a vosotros ya lo sé. Nosotros un montón. Un montón. Claro, yo creo que es la esencia del juego. La gente no lo verá, pero necesita que esté ahí. Pero me queda la satisfacción de que, aunque el niño no lo sepa, acabará lanzando más veces al lado natural. Y cuando juegue de portero, aunque no lo sepa, y seguramente el portero de fútbol, antes de este estudio nadie sabía nada, pero el portero se lanzaba un 60% de veces al lado natural del lanzador sin saber matemáticas. Eso es lo que me queda y esa satisfacción, pues yo espero verla en los jugadores y yo lo veía en juegos como Cobardes, que la gente se ajusta, o sea, los que ruedan el juego me dicen, no, es que lo que conviene es jugar el 5. Y claro, si tú supieras que es así, porque las matemáticas son las mismas para todos. Y por ir terminando, no sé si Adrián quiere contarte más cosas, pero por ir terminando, nos gustaría que pudieras dar algún consejo a alguien que esté empezando en el mundo de la creación de los juegos de mesa, en general, o sea, de lo que te apetezca. Si quieres de algo, un detalle, o si quieres algo más de visión de conjunto, lo que tú veas, algo que se pueda llevar de Paco Gómez en 5 minutos. Bueno, pues mira, un consejo es un podcast, no sé si lo conocéis, Laboratorio de Juegos. Es verdad, es una bendición. O sea, cuando yo descubrí esto hace ya 7 años, este mundillo... vale, el mundillo, Laboratorio de Juegos no. Entonces no estabais, por eso iba a hablar que pues la información era menos, pero bueno, estaba y yo me aficioné y vamos, todavía escucho el podcast de Días de Juego de Paco Gómez, que para mí fueron mis ojos y mis pies, y me hablaba de jornadas y me hablaba, escuchaba a editores y autores que luego pues fui conociendo, pero en aquel momento pues me sirvió de mucho. El Ludo también pues vi mucha información. A lo que me refiero es que hoy hay una cantidad de recursos en la red que gente como tú, Adrián, que como tú hace un tiempo, que tiene un prototipo en el cajón y no han salido al mundo exterior, pues a compartir este proceso creativo, pues hoy tienen un montón de herramientas. Vuestro podcast es admirable el enfoque y me parece especialmente indicado, o sea que se documenten en la red, pues hay 1000 recursos, pero vuestro podcast me parece de verdad pues de los más interesantes, no sé si salvando este capítulo. Este también, por supuesto. Este sobre todo. ¿No? Pero... Encima que nos haces la rosca de esta manera tan descarada, pues genial. Cuando yo empecé, yo sigo aprendiendo todavía. Y bueno, pues vas acumulando conocimiento, experiencias y bueno, pues digamos que sobre todo para los que empiezan, este tipo de podcast es interesante. Y subiremos el nivel si no me vetan vuestros oyentes y queréis que sigamos hablando de matemáticas, pues aquí subiremos el nivel lo que queráis. Sí, por supuesto. Sí, vamos. Eso ya lo hablaremos después. Si os falla Inicia, me llamáis. Vale. A Inicia yo creo que no lo vamos a llamar si te tenemos a ti a tiro, porque nos gusta mucho más cómo lo cuentas y sobre todo, el otro día hablábamos así un poco informal, dice, nos ha pedido mucha gente... No, con él, sí, le decíamos, nos ha pedido mucha gente que metamos más caña en el podcast.
Y, joder, tenemos a gente Ahora que te dirán menos. son verdaderos expertos en esto y que cuando han dado charlas, pues han sacado ahí tablas importantes, dilemas complicados de resolver así de forma, sin saber del tema. Entonces, este tipo de colaboraciones o de aportaciones que podáis hacer los que lleváis tanto tiempo en el asunto y sobre todo no tanto en la industria, que también, sino dándole vueltas a la cabeza, porque como tú bien dices, tú antes de entrar en la industria de los juegos de mesa como tal, llevabas ya dándole mucho tiempo vueltas a la cabeza a esto y sobre todo contándolo. Cuando lo tienes que contar, lo tienes que preparar un poco mejor que unas ideas así sueltas, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final si es provechoso para todos y es divertido, pues todos contentos. Por supuesto. Y esperemos que dure. Sí, yo espero que sí. Yo espero que este sector pase pues esta situación crítica por la que estamos pasando y bueno, pues volvamos a la normalidad de antes, lo antes posible. Yo creo que todavía vamos a estar unos cuantos meses así raros, pero bueno, enseguida empezaremos otra vez a estar normal. Nos pilla con las estanterías llenas de juegos, o sea que eso es igual. Más llevadero. Igual le ha venido hasta bien, ¿eh? Porque yo creo que estaba empezando a haber una pequeña locura de compra, no juega, porque compras más de lo que juegas. Y ahora que no se ha podido comprar, igual ha habido mucha gente que ha descubierto juegos que tenía en casa sin darle partidas, que solamente había jugado una para probar cómo iba y ya está. Y le estamos cogiendo un poquito más de gusto al asunto, ¿no? Bueno, la gente se anima a comprar arqueras de NAND, o sea que también no se ha frenado de todo la compra. Sí, sí, sí. Esperemos que también pensando en las tiendas que necesitan el canal, necesitamos gente estupenda que al final son los que hablan con nuestros jugadores, o sea que, y los que recomiendan que nos necesitamos todos y les deseamos lo mejor. Pues bueno, antes de acabar, no sé si quieres contarnos algo en lo que estés trabajando actualmente o no sé si tienes algún nuevo proyecto pensado. Pues mira, uno de los prototipos que tiene el lacito es Tira y Afloja. Es un juego de socatira, ¿lo llamáis? Sí. Un juego de ponerse dos equipos a tirar de la cuerda, cada uno en una dirección. Pues es un juego para dos jugadores de estos que yo creo que podría llamar estilo Paco, ¿no? Porque muy sencillitos, muy de ver qué es lo que piensa el otro. Bueno, pues así del estilo de mis juegos, que está listo y estoy a ver a quién engaño para que para que lo publique. Ya o sea, ese ya está terminadito entonces. Sí, lo tienes ahí. Está muy redondo. La verdad es que es un proceso ahí. A veces el proceso de simplificación es el que más tiempo lleva. Sí. Lleva mucho trabajo al final para quitar cosas, para redondear cositas, para quitar excepciones, para cambiar las cosas para que sean más intuitivas. Pero es un trabajo necesario y que al final se traduce en que para el jugador es sencillo, natural, juega de manera sencilla, no se traba y si eso ocurre, pues es que has hecho bien las cosas. Y lo más importante, que lo juegue. Eso es. En la última charla de prototipos comentaste algo, ¿no? Sobre el juego este. Sí, lo llevé allí y de allí surgieron un par de ideas y ya iba bastante armado, pero bueno, después escribiendo las reglas y trabajándolo un poco más, pues ha quedado aún más sencillo y más concentrado, que es como yo creo que me gusta hacer los juegos sencillos para que todo sea decisión. Eso también es otro de los consejos que dejas a nuestros oyentes, ¿no? Intentar simplificar al máximo, que sea... Otro, pero desde luego en absoluto prescindible, es necesario y redondea un juego. Si no está simplificado, se hace árido. Bueno, me parece a mí. A modo de resumen también, empezar con pocos componentes te ayuda también a ese proceso de simplificación y también a la parte de producción que más adelante llegará y que bueno, que los editores y los productores estén tranquilos porque saben que funciona solo con cartas o que funciona con X cartas o lo que sea. También por el proceso mismo, porque cuando empiezas con poco acabas comprendiendo el proceso, puedes hacer
esa intuición que tú decías de por qué se producen las cosas, y una vez que ya entiendes por qué, cuál es el espíritu de tu juego, qué es lo que funciona, cuál es el rudimento, pues luego ya vienen las matemáticas para ajustarlo todo más, de manera más fina. Pero al principio, si lo haces pequeño, te sirve para entender cuál es el esqueleto necesario para que el juego ruede. Y un tercer consejo que también nos ha dado Paco es trabajar en el libro de reglas, en escribir las reglas, porque ahí es donde le vas a ver también un poco las costuras a lo que tú tienes en la cabeza. Si era tan fácil o de repente estás escribiendo párrafos y párrafos de excepciones, pues igual te anima a parar de escribir las reglas y decir, bueno, todo esto se podría simplificar. ¿Qué es lo importante y qué es lo accesorio de todo esto que estoy escribiendo? Ese tipo de cosas nos ayudan un poco a decantar nuestros juegos y quedarnos con la esencia, ¿no? Sí, decantar, me gusta mucho ese Voy a hacer yo también una pequeña aportación al hecho de simplificar las reglas, porque una cosa que yo me he dado cuenta a la hora de explicar las reglas es, claro, yo ya tengo mi canal secundario, mi canal de YouTube, en el que yo hago reseñas. Está muy bien que llames secundario al otro. Secundario. Ahora mismo, sí. No, pero cuando esté en lo otro diré que es secundario esto. Ya, vale. No pasa nada. Bueno, la cosa es que yo haciendo reseñas, si a la gente no le gusta escribir por lo que sea, el primer paso, si te cuesta escribir, es ponte en la mesa e intenta explicar el juego a alguien. A un desconocido, mejor todavía. Sí, y si no hay nadie, explica el juego como si hubiera alguien. Porque yo me siento solo para explicar el juego a nadie, porque yo lo grabo en un vídeo que luego lo ve la gente, pero allí no hay nadie. Lo intento explicar de una forma que sea didáctica y bien. Y después de grabar el vídeo, o sea, grábate cuando estás explicando el juego. Es lo que mi consejo es, grábate explicando el juego con el móvil mismamente y después escucha lo que has dicho para ver todo lo que te has dejado por el camino. Y si esas salvedades van a costar explicarlas o no. Y eso es un ejercicio también bueno, que no solamente escribiendo, sino que lo puedes hacer hablando, ¿vale? Es el matiz que quería hacer. Sí, es muy buen ejercicio, desde luego, sí. Es un ejercicio que es clásico en la informática, o sea, un mecanismo de resolución de errores de programación es lo que se llama rubber duck debugging, que es depuración por patito de goma, que es que tú le cuentes lo que quieres hacer, lo que estabas intentando hacer con este programa que te está fallando, a un patito de goma que tienes en tu escritorio. Entonces, cuando se lo estás contando y lo dices de viva voz, te das cuenta, dices, no, pues aquí cojo todos los clientes, no estoy cogiendo todos, estoy cogiendo todos los proveedores, no los clientes. Vale, gracias, patito, ahora lo arreglo, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, o sea, si tú pones un patito de goma en tu mesa y de repente se lo intentas explicar y ves que tardas mucho, que te lías, que no lo estás contando del todo bien y que ves esa grabación del móvil y salvando un poco la vergüenza inicial que nos da a todos menos a Adrián, ponernos delante de un micrófono o una cámara, pues ves que no funciona, pues es que ahí tienes un problema, ¿no? Bueno, pero yo ya estoy acostumbrado al micrófono. A mí me costó al principio. Al principio yo estaba hablando aquí que parecía, no sé. ¿Os cuento otro consejo? ¿Estamos en tiempo todavía? Bueno, os cuento cuáles son mis grupos principales de testeo. Parte de Ludo, de otros autores y otros editores con los que comparte sesiones de trabajo, mis dos grupos de juego son mis niños, entonces son niños y tienen una particularidad, y entonces tienes que adaptarte a ellos, y mi segundo grupo de juego son gente mayor, mis padres y mi suegra. Cuando yo cuento un juego a mis padres y a mi suegra, tengo que hacérselo comprensible y es un esfuerzo muy grande que te exige simplificar y limpiar y pulir y hacer todo intuitivo, de manera que mis juegos pasan esos dos filtros. Tienen que entenderlo los niños y tienen que entenderlo la gente mayor. Y si no es así, pues hay que seguir trabajando y trabajando. Y al principio puedes pensar, ¿cómo es que no entienden esto si es muy sencillo? Bueno, pues cuando pasa esa primera impresión, reflexionas y dices, si no lo he entendido, es que lo tengo que contar de otra manera. Es que hay cosas que a lo mejor no son naturales y no son tan orgánicas. Ellos deben entender que intuitivamente las cosas son como son y lo deben dar por hecho y les debe parecer muy sencillo. Y solo cuando pasa estos dos filtros y lo entienden mis niños y mis mayores, pues puedo decir que el juego pues ya es comprensible. Así que
fichada gente mayor para probar vuestros juegos. También depende del tipo de juego, que no todos permiten esto. Sí, no, hay juegos que directamente no están preparados para ciertas edades. Entonces, no pasa nada. No se puede hacer. Pero sí, buscar diferente ámbito de personas para poder probar los juegos y sobre todo explicarlos. Creo que es el mejor ejercicio el explicarlo para que salga todo bien. No sé si queréis añadir alguna cosa más o finalizamos aquí. No, porque la clase ha estado estupenda. Agradecer a Paco su paciencia con nosotros y todo lo que nos ha contado, porque vamos, me llevo la mochila llena de cosas. Hombre, hasta arriba. Esperamos tenerte de nuevo en el programa con alguna cosita que luego hablamos, a ver si... Vale. Gracias a vosotros, a vuestros oyentes, si han llegado hasta aquí. Si alguno ha llegado... Alguno llegará. Más de uno y más de dos. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que nos podéis escuchar en iVoox, Google Podcast, ahora también en Spotify, en YouTube. Y en teoría nos podían escuchar también en iTunes, decías, Pablo, pero no lo tenemos muy claro, ¿no? Creo que ahí estamos trabajando en ello, como decía. Trabajando en ello, porque Apple lo pone bastante difícil, nuestro amigo de la manzanita. Sí, Apple hace fácil lo fácil e imposible lo difícil. Sí, así es. Y bueno, recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales Instagram y Twitter. Y nada más, comentar sin ningún tipo de miedo la pregunta del programa. No hemos hecho pregunta del programa. El siguiente programa seguiremos con las mecánicas porque ya lo dejamos abierto en el programa anterior. Así que sí, a mí me gustaría preguntar algo acerca del azar. ¿Qué sistemas de azar gustan más o gustan menos en los juegos de mesa? Si somos más de dados y que pase lo que pase, si nos gusta tener un azar controlado con un mazo, si el azar proviene por las decisiones que toman los demás. Bueno, un poco ver qué fuentes de azar hay en nuestros juegos y cuáles nos gustan más o menos. Vale, entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de azar te gusta? En los juegos de mesa. En los juegos de mesa, obviamente, no va a ser otro tipo. Muy bien, pues nada más. Nos vemos en el siguiente programa del Laboratorio de Juegos, que seguramente será la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.